Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Debate Público. Yo soy Luisa Cantú y en sustitución del titular de esta mesa de debate, Genaro Villamil, le agradezco muchísimo que nos acompañe en esta emisión. Hay varios temas sobre la mira pública, en la discusión, en nuestras casas, en nuestros espacios. El primero de ellos es la sucesión, pero en el CEN de Morena, este relevo generacional que se dio el fin de semana. Salen de la presidencia del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado, y de la Secretaría General, Citlali Hernández, para ser ocupados estos dos puestos por Luisa María Alcalde y Carolina Rangel, dos mujeres militantes que nunca habían estado en otro partido, dos mujeres fundadoras también a su manera de el partido que hoy gobierna y que tienen una tarea bastante distinta a la que tuvieron en 2018 las y los integrantes del CEN, con toda esta amplia cartera que se renovó de 9 personas más. Ya no es ganar, ya no es ocupar los espacios. Sabemos que Morena en una década de existencia ha sido lo que ahora los medios llaman aplanadora o tsunami, ha logrado en tiempo récord ocupar puestos de votación popular, de función pública. El reto ahora es justamente qué hacer con eso. Vamos a estar platicando sobre los retos que tendrá esta nueva dirigencia. También sobre otro tema coyuntural nacional, que es esta elección extraordinaria para el Poder Judicial 2024-2025, que quedó oficialmente instaurada en su proceso electoral con la instalación del Consejo General del INE y de una comisión específica para ello. Hay varias etapas que siguen a seguir. Tenemos un saque, que es la reforma constitucional aprobada por el Congreso y por más de la mitad de los congresos estatales, publicada en el Diario Oficial, que nos da ciertos lineamientos o ciertas pistas de lo que vendrá. Ahora toca al INE, la organización, digamos la parte operativa y técnica, y a el Poder Legislativo, la parte de reglamentación de leyes que acompañarán los detalles que todavía tenemos pendientes a saber. Vamos a estar también analizando este tema y, por último, un tema internacional que no se puede obviar. Hay una alerta para mexicanas y mexicanos en Líbano y una coyuntura sumamente preocupante por la cantidad de violaciones a los pactos internacionales que estamos viendo. La jornada de las últimas horas de ataques, de atentados israelíes en Líbano ha sido la más letal en décadas. Más de 550 personas asesinadas en diferentes modos, con bombardeos, con explosiones de estos llamados Vipers o de walkie-talkies. Hay un asedio a la población civil y una muy poco probable desescalada de la situación cuando está por cumplirse además un año de esta escalada de violencia contra la población gazatí, a raíz también de un ataque por parte de Hamás a la población de Israel. Entonces, un rompecabezas muy complejo en Medio Oriente, con otros actores fuera de esa región, como lo es, por ejemplo, Estados Unidos, que por un lado, su contendiente demócrata Kamala Harris anuncia desde su gobierno un intento de desescalada y por otro lado aprueba un paquete de armamento y recursos para seguir atacando. Entonces, bueno, varios temas bastante complicados y por eso tenemos a un panel de personas expertas que nos van a ayudar a poner luz o por lo menos a tratar de entenderlos. Está, como siempre, Braulio Luna, el director de Noticias de Capital 21. Muchas gracias, Braulio, gracias bienvenido. A ustedes, Luisa, qué gusto estar con ustedes, compañeros, compañeras. Claudia Martínez es titular de Informativo 14 y de Ventana al Mundo. Le tocará la parte compleja internacional, así que bienvenida, gracias por la invitación, gracias, compañeros. Miguel Elorza, responsable de Infodemia aquí en Canal 14. Hola, muchas gracias por la invitación. Y Emerson Segura, analista político y también titular de Sucesión 2024 en estos micrófonos, en estas cámaras, las de Canal 14. Un gusto estar aquí, Luisa. Pues les propongo empezar, digamos, en el orden cronológico que presentamos los temas. El primero es esta sucesión de Morena. La verdad es que los medios de comunicación cubrieron desde muchos ángulos este tema. Algunas retomaron el discurso de la presidenta electa. Lo que hace Claudia Sheinbaum es decir, yo pido licencia temporalmente, me llevo los valores a gobernar para todas las personas y les dejo este decálogo. Un decálogo que tocará a un relevo generacional mayoritariamente femenino implementar. Emerson Segura, hemos seguido muy de cerca este tema. ¿Cómo ves el relevo que se da y los retos que vienen para el CEN de Morena y para el partido en general con todo lo que ahora gobierna? Sí, yo creo que estamos ante sucesiones inéditas, ¿no? No solo en la presidencia de la República, no solamente en la renovación del Congreso, sino también a nivel partidista, ¿no? O sea, a nivel de partido y de un partido gobernante, creo que estamos ante la renovación de una dirigencia. Ya lo mencionaba Luisa María Alcalde, un perfil joven, un perfil, digamos que pues muy cercano a las bases morenistas desde hace muchos años. Y creo que eso pone pues varios desafíos, ¿no? Creo que el primer llamado
tanto, sobre todo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum en este Congreso Nacional de Morena en el World Trade Center este fin de semana. Creo que el llamado a no ser partido de Estado, creo que era el elefante que estaba en la habitación, que diversos analistas, sobre todo, pues digamos que críticos al gobierno, digamos que era la muletilla frecuente en las mesas de opinión, en los espacios informativos. Morena se va a convertir en un partido de Estado, tiene mayoría en el Congreso, tiene mayoría en los estados, tiene mayoría en los congresos locales, tiene la presidencia de la República y ahora el único espacio que le queda es el poder judicial y también va por él y por eso vamos a hacer una monarquía, dígase una dictadura o una tiranía, ¿no? Digamos que pongámosle esa palabra a su comentarista favorito, ¿no? Y creo que en ese sentido sí es importante, creo que en este llamado de Claudia Sheinbaum, porque al final, si bien México ha vivido una alternancia política en los últimos 25, 27 años, sí hay parte importante, digamos que, de la cultura política que persiste, ¿no? Una cultura política no solo priista, sino una cultura política prianista, ¿no? O sea, una cultura política de llegar a los cargos, para que sean un botín, del saqueo político, o sea, no solamente que formaron parte de un periodo neoliberal, sino una manera de conducirse políticamente, ¿no? Y creo que estás frente a un desafío muy grande, porque justamente, por ejemplo, allá en el 2000, cuando gana el Partido de Acción Nacional, gana Vicente Fox, pues digamos que ya a la distancia se dice, pues es que el PAN empezó a perder cuando ganó, ¿no? O sea, justo cuando llega a la presidencia del Fox, es cuando empieza a perder, digamos que de manera muy acelerada, en cuanto a prestigio, en cuanto a cómo se desempeñaba, cómo se manejaba políticamente como el PRI. Y pues tan fue así que en 2005 pues Andrés Manuel irrumpe en la escena política con el desafuero y toda la elección del 2006, ¿no? Y creo que en condiciones distintas, creo que Morena pues tiene que ver cómo maneja el éxito, digámoslo, ¿no? Cómo maneja el ser un partido ganador, un partido que tiene un gran arrastre electoral. Ese es un dilema que en tiempos democráticos, ahora sí que en tiempos desde los últimos 27 años, sobre todo, digamos que cuando, pues a partir de la alternancia, pues ningún partido se ha planteado, porque ningún partido había tenido el tamaño de Morena, ningún partido había tenido el gobierno como lo tiene Morena y había tenido esta expansión. Y creo que está frente a un desafío, sobre todo porque tiene aliados que no sabes cuáles van a ser sus alcances y sus límites, es decir, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y eso, por ejemplo, en la arena legislativa, ¿no? Y en los estados, ¿cómo te vas a conducir con los gobernadores, ¿no? Va a ser también, ¿vas a empoderarlos, no los vas a empoderar? En fin, creo que son varias pistas en las que Claudia Sheinbaum ha puesto en la mesa. Y bueno, y Morena también está en un momento inédito que tendrá que saber cómo gestionar pues este éxito electoral que ha tenido, ¿no? Justamente ayer que hablamos en su sesión 2024 con la secretaria general saliente, con Citlali Hernández, nos decía eso, que estas figuras nuevas no se formaron en otras estructuras partidistas, son, digamos, de origen militantes de Morena, y que eso ya marca una primera diferencia entre el CEN anterior y este nuevo CEN. Es mayoritariamente femenino, que por todos lados estamos viendo ese mensaje y esa importancia, y eso tendría que significar también, ahí lo estamos viendo en pantalla, esta es las nuevas carteras, digamos, del CEN. Y Claudia, siempre hemos dicho que esto tendría que significar también, digamos, no traer vicios de otros partidos, de este sistema enraizado político del que hablaba bien Emerson, pero también la ventaja que te da no haber llegado en una votación de prácticamente empate técnico, sino la presidenta más votada. Sí, una holgura para no tener que tomar decisiones pragmáticas. ¿Qué crees que se espere de eso, de estas nuevas mujeres y hombres que están en el CEN? Sí, claro, sin duda, pues es tiempo de mujeres, es importantísimo que Luisa María Alcalde tiene 37 años, ya ha sido secretaria de Gobernación.
ya ahora es la dirigente del trabajo también, ya es la dirigente de la primera fuerza política de México. Y eso me remonta mucho a justamente checar esto que es el tiempo de mujeres, el gabinete que hay presidencial, que no se tomen las decisiones de manera unilateral. Y además es muy importante también lo que mencionó el presidente en muchas ocasiones, que las mujeres que están a cargo de este segundo piso de la Cuarta Transformación en realidad tienen un amplio perfil y tienen liderazgo en muchos otros campos y un perfil, por supuesto, femenino que también goza de toda la trayectoria política y de gran experiencia que tienen ellas en diferentes ramos. Entonces, es interesantísimo porque van a llegar a cimentar las bases no solamente de la Cuarta Transformación, sino también de un nuevo tiempo de las mujeres. Y es interesantísimo porque la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, va a ser de las pocas políticas que van a estar dirigiendo el país que se suman a la lista de América Latina. Desde 1945 solamente el 13% a nivel internacional habían sido mujeres, dirigentes mujeres a nivel mundial. Entonces México se está poniendo a la vanguardia en cuanto al Ejecutivo, pero sí en cuanto a mucho tema de las gubernaturas, en cuanto al tema de la participación femenina en diferentes rubros de esta Cuarta Transformación, y por supuesto que también está vinculado al tema de la dirección del partido. Luisa María Alcalde me recuerda mucho, por ejemplo, a la ola que había dentro de muchos movimientos de América Latina que se estaban dando, por ejemplo, en Chile. Tenemos también a Camila Vallejo, que es una política muy joven, tiene 37, 38 años, diferentes rubros políticos, ella mucho en la lucha estudiantil, pero que han sido mujeres muy jóvenes, muy talentosas, muy inteligentes, que han tenido importantes cargos en donde han demostrado que las mujeres, por supuesto que pueden ser a edades jóvenes secretarias de Gobernación, secretarias del partido, ministros de Finanzas, ministras de Economía, ¿no? Y de ahí, pues, por supuesto, también muchas dirigentes internacionales que a los 37, 38 años ya son primeras ministras y ya son presidentas en muchos países de Europa, ¿no? Ministras, primeras ministras, cancilleres. Interesante. Entonces, esto que dices. es un gran salto. Bienestar. Es un gran salto, por supuesto, que tiene que ver con el modelo político que nosotros estamos viviendo en el país, pero que, por supuesto, también pues tiene que ser y es significativo en cuanto al avance de las mujeres que estamos teniendo aquí en la política nacional. ¿Cómo ves, Braulio? Yo creo que es importante, evidentemente, esto de lo que se habla de que es tiempo de mujeres, de que la nueva presidenta del partido será una mujer, de que la Secretaría General será también ocupada por una mujer, por dos mujeres fundadoras del partido, que ya lo decías, no han militado en ningún otro partido político, que en teoría eso tendría que ser sintomático de cómo va a ser esta nueva dirigencia respecto a la inclusión de perfiles de otros partidos políticos, que es uno de los temas que más ha cuestionado a la militancia de Morena, la militancia de a pie. A pesar de que Morena se convirtió sin duda en una gran maquinaria electoral que gana prácticamente casi todo en lo que se postula, hoy gobierna 26 estados, 24 estados, 24 estados. Tú eres el de los datos. 24 estados, tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados, construyó una mayoría calificada en el Senado de la República, tiene mayoría en más de la mitad de los congresos, es decir, si Morena, como fuerza política, hoy quisiera cambiar el nombre del país, podría hacerlo porque tiene las herramientas para hacerlo. De ese nivel es el poder que tiene hoy Morena. No creo que lo hagan. Mañana Braulio propone. No, tiene una agenda completamente diferente, pero para dimensionar el poder que tienen hoy y que han construido por esta vía de ser una maquinaria electoral sin precedentes, me parece. Creo que uno de los retos que tiene esta nueva dirigencia es atender esas necesidades que ha planteado la militancia de mayor formación, de incluso fomentar el relevo de perfiles no únicamente generacional, sino de cuadros propios del partido para que no lleguen, por ejemplo, lo que pasó en Yucatán con la fórmula para el Senado, que fue la misma que en 2018 que tenía el PRI, pero invertida, para que no pasen esas cosas en los estados, que es lo que al menos se ha escuchado que es lo que más se queja la militancia. Creo que tendrá que venir un proceso que también se enmarca en el decálogo que deja la presidenta electa y en el propio discurso de la presidenta del partido, Luisa María Alcalde. También hay que destacar la edad, eso también me parece que es esperanzador, ¿no? Del CEN la mayoría no superan los 40 años, eso también me parece que es un buen factor. Camila Martínez, que también es muy joven, creo que está por debajo de los 30 años, será secretaria de Comunicación. Es decir, si hay un relevo generacional, habrá que ver si eso también se manifiesta en la forma en la que se llevan a cabo las labores del CEN. Y también me parece importante marcar una diferenciación entre cómo se llevó a cabo esta renovación de la dirigencia de Morena y cómo se están
llevando a cabo las renovaciones tanto del PAN como del PRI, porque me parece que son sustancialmente Bueno, del PAN, diferentes. porque del PRI no se va a renovar mucho. Bueno, pero se hizo una renovación. Bueno, Pero, y a pesar de que no se va a renovar tanto, dentro del Partido de Acción Nacional sí hay muchas voces discordantes con que sea Jorge Romero Herrera. ¿Qué voces, Raúl? Manuel Gómez Morín. Digo, no es un perfil fuerte dentro del Partido de Acción Nacional, pero es nieto de uno de los fundadores del Partido Acción Nacional, que hoy dice que con Jorge Romero Herrera llegará el cártel inmobiliario a la dirigencia nacional del PAN. Y es verdad. Que ya estaba. No va a llegar, sino ya estaba instalado, ¿no? Pero Jorge Romero Herrera sí es quien mejor personaliza o ejemplifica al cártel inmobiliario. Entonces, es una renovación. Bueno, tiene en su equipo a otro de los acusados formalmente por la Fiscalía, que es Santiago Taboada. Lo presentó ya formalmente. Santiago Taboada, ex candidato del PRI, del PAN y del PRD a la jefatura de gobierno. Tiene a Fernando Doval, tiene un ex candidato de Yucatán, a Renán Barrera. Es decir, plantea también una renovación de los cuadros que estarán al frente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, pero no es una renovación. O sea, son los mismos perfiles, solamente pues son más jóvenes. No representan un cambio dentro del Partido de Acción Nacional, solamente pues son menores de 50 años, algo que pues probablemente sea algo sin precedentes dentro del Partido de Acción Nacional. En el PRI, pues bueno, ya lo dijiste muy bien, se aprobó una reforma, Alito se reeligió a puerta cerrada, con militantes manifestándose afuera, algo que evidentemente no pasó ahora en la renovación de Morena, y eso también habla de cómo se habla también de que en democracia el disenso es fundamental, pero también la construcción de consensos. Si Luisa María Alcalde fue electa por unanimidad y la renovación completa del Comité Ejecutivo Nacional de Morena fue electa por unanimidad, habla de que en ese partido hay capacidad de construir consensos. No quiero obviar el tema de la elección de Andrés Manuel también López Beltrán como secretario de organización, porque me parece que es un tema que está en la discusión pública, pero tampoco quería ponerlo de origen, porque me parece que es regatearle a estas dos mujeres de las que empezamos hablando su trayectoria y su rol. Es decir, nunca hablamos del secretario de operaciones con Mario Delgado y con Citlali, es ahora por el peso del apellido, ¿no? Entonces, un poco también preguntarte por eso, ¿cómo has visto la cobertura en este sentido, la infodemia con este personaje? Y un poco, como que el mismo día salieron notas de encuestas sobre la llegada de Claudia Sheinbaum, y una de las preguntas era, ¿crees que va a gobernar por ella misma? Yo no me imagino que se le hubiera pasado a Calderón con Vicente Fox, ¿no? Alguien preguntando como, ¿sí va a gobernar o va a ser su antecesor? Hay como un sesgo bien misógino también en esta cobertura, que regatea darle el foco a los perfiles que llegan femeninos por querer argumentar políticamente, ¿no? Entonces, preguntarte aquí, tú que estudias eso a profundidad. Pues y sumando. No se cuestionó lo de Gómez Morín, ¿no? Nadie dice ahí que hay nepotismo. ¿No? ¿Qué está pasando desde mi punto de vista? Creo que en el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum sí hay una dosis de misoginia, pero creo que es más una dosis de descalificar a priori a la política a partir del antecesor nada más. Es decir, que quieren opacar el gran triunfo de la presidenta, que arrasó en las urnas como nadie más ha arrasado, por el presidente que hubo anteriormente, que es el fundador del partido. Eso no le pasó a Calderón con Fox, y era lo mismo, ¿no? Transición, mismo partido. Sí, pero Fox no tuvo el gobierno y el éxito que tuvo el presidente López Obrador, más bien fue al revés. Hay que ver cómo terminaron en los en las encuestas, ¿no? ¿Qué está pasando? Que en el caso de José Ramón López, Andrés Manuel López Beltrán, sí. Igual, descalificarlo por el papá que tiene, como si él no fuera capaz de tener una carrera política. Y acusaciones de nepotismo que no tienen nada que ver, porque ni el presidente lo contrató ni el presidente lo puso, sino fue a partir de una elección. Y lo que sucedió en el Congreso de Morena y lo que sucede en Morena en términos generales, me parece, es que además de ser un partido político, es en esencia y sobre todo un movimiento que tiene que ver con dos cosas, me parece. Primero, lo que ha hecho el Instituto de Formación de Morena, que es justamente generar cuadros de los cuales no pueden presumir otros partidos políticos, el PRI y el PAN. Cuando hablamos de que hay cambio en el PRI y el PAN, pues nada más se prestan una cartera, se ponen un ratito, al rato eres tú, luego soy yo, luego me voy al extranjero, regreso y hay otro grupo que tiene el poder al interior del PAN, y entonces suscribo los intereses de ese nuevo grupo para no quedarme solito porque recién llegué al país.
Entonces, el Instituto de Formación de Morena ha generado estos nuevos cuadros, pero hay otra cosa importante. Se ha dicho que una de las cosas importantes del gobierno del presidente López Obrador es la revolución de las conciencias, pero esta no puede ir sin Morena. Morena también, por definición, es un movimiento que revoluciona las conciencias. Cuando hablamos de que los integrantes de Morena, y es decir, todos, ahí están las fotografías de la actual presidenta electa repartiendo volantes casa por casa, es que van haciendo revolución de las conciencias, van explicando los conceptos. El presidente López Obrador, en voz de el gobernador de Sonora, decía: Morena es la voz del pueblo. En ese sentido, partido político y movimiento no puede ir separado. En ese sentido, Morena como movimiento y el pueblo tampoco van separados. Son, aunque suene romántico decirlo, una misma cosa. Solo de esa manera se puede explicar que Morena, ya como partido político, se haya convertido en lo que ahora dicen una aplanadora. Entonces, de entrada me parece que no puede haber comparación entre lo que es un movimiento social, partido político, con el resto de los partidos políticos que los dirigentes se encarnan en los puestos, y la creación de que López Beltrán haya sido puesto ahí por ser el hijo de quien es, sino tiene que ver con este movimiento, con esta formación y generación de cuadros, con el Instituto de Formación de Morena. Y además coordinó campañas, ¿correcto? Exactamente, ha coordinado campañas, ha estado trabajando al interior del partido, pero no es tan visible como en otros casos los políticos, que sí lo hacen. A ver, igual, nada más para apuntar algo. Creo que dices dos elementos que creo que anuncian un poco, desde mi punto de vista, la disputa que viene. O sea, por un lado, el nombramiento de Andy o de Andrés Manuel López Beltrán de manera formal en un cargo en el partido político, donde su padre pues es el líder político más importante de los últimos 100 años, ¿no? O sea, digamos que no es algo menor, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Creo que da el paso en términos de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya está de salida, ¿no? O sea, es decir, en medida que él está desactivado, él ya entra, digamos que de manera formal en un cargo, incluso él lo dice así, a pesar de que haya sido coordinador de campañas en la ciudad, él dice, oye, me da mucho gusto iniciar así hoy mi carrera política. Es como, bueno, esto apenas empieza, por lo menos formalmente para él, ¿no? Sí. Pero tanto su llegada al partido como lo de la formación de cuadros que mencionas, creo que son dos temas que por lo menos en las últimas semanas pone la atención al interior del partido Movimiento Gobierno, que es la disputa entre un purismo y entre un pragmatismo. Es decir, el hijo del presidente debería estar o no en el partido porque se apellida López, ¿no? Los cuadros políticos sí nos importa mucho la formación de nuevos cuadros políticos, pero hoy por hoy pues es diputado Sergio Mayer y Manuel Velasco y Alejandro Murat, ¿no? O sea, creo que pone de manifiesto justo por lo menos estos dos temas. Exacto, esta tensión entre, y creo que es la nueva disputa que viene al interior de momento de Morena, es vamos a ser pragmáticos porque sí o vamos a ser puros porque sí, ¿no? Bueno, si se es puro es porque hay causas, y si se es pragmático pues porque hay que optar entre inconvenientes, ¿no? O sea, creo que conjugar esas dos cosas es el gran desafío que tiene Morena, ¿no? Porque creo que es una tensión inevitable y que, por lo menos de momento, pues Morena tendrá que ver cómo lo procesa. No sé si resuelva es la palabra, pero cómo lo procesa políticamente. Luisa mencionaba que ahora, tanto en la Secretaría General como en la presidencia del CEN, pues son dos perfiles, digamos, de cepa morenista, sí, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿necesitamos dos perfiles de cepa morenista? ¿Necesitamos dos perfiles pragmáticos? O sea, Mario Delgado. ¿Dónde pondrías a Mario Delgado, que se le acusaba de ser parte del Pacto por México, un perredista que se incorpora a Morena en los últimos años.
Y que hizo fichajes pragmáticos. No, y que hizo fichajes pragmáticos. Pues bueno, hizo mancuerna con una Citlali Hernández, que sí es una morenista de cepa, y que al final ellos dos, esa combinación, llevó a Morena a estar donde está hoy en día, ¿no? Sí. O sea, un poco creo que es abrir el panorama y decir, bueno, hacia dónde tendría que apuntar y qué requisitos o habilidades se requiere para gestionar, maniobrar esta maquinaria, ¿no? ¿Y a costa de qué? Porque las decisiones pragmáticas vienen siempre con cismas, ¿no? Claro. Tú aceptas a unos priistas como Murat y como Erubiel y va a haber una reacción. Perdón, tenemos 3 minutos ya, ustedes hablen. Bueno, yo nada más quería apuntar. El domingo, que fue este evento en el World Trade Center, el Congreso Extraordinario de Morena, donde se dio la renovación de la dirigencia nacional, yo fui a reportear y a platicar con algunas y algunos de los asistentes y les preguntaba qué opinaban precisamente de que fuera parte del CEN Andrés Manuel López Beltrán. Y les decía, ¿por qué en organización? Y me decían, como si fuera algo obvio, como si yo tuviera que saberlo. Me decían, como, pues es que ha coordinado campañas, siempre ha trabajado en la estructura territorial del partido. Es decir, no llega porque se apellide López o porque se llame Andrés Manuel, sino porque ya ha hecho un trabajo político dentro del partido, en organización territorial dentro del partido. Es decir, entre los propios militantes, entre los propios congresistas, entre las personas que votaron por su designación, ya es un perfil conocido y con experiencia en el área en que se va a desarrollar. No llega, como lo decía ahorita, como un Luis Miranda, que por la vía diputado del Verde, por cierto, el hijo. Del Verde, por la vía del Verde, sin ningún mérito más que llamarse como se llama. Eso no pasa en este caso y por eso me parece que es la diferenciación entre nepotismo y la coincidencia de que su papá sea su papá, de que él haya tenido la vida que ha tenido y que haya hecho militancia como lo ha hecho, como la propia militancia se lo reconoce. Sí, en el caso de López Beltrán es un falso debate porque se generó desde los medios para atacar y cuestionar justamente la lucha contra el nepotismo del presidente López Obrador y más específicamente en el Poder Judicial. Ahora, ¿los medios los quieren sobredimensionar? Yo te pregunto. Por supuesto. O sea, ¿estamos sobredimensionando el poder real que tiene López Beltrán? Esa es una pregunta como desde los medios. Estoy preguntando. Una cosa es el poder real que pueda o no tener, me parece, y otra cosa es cómo llegó ahí, y lo que dicen los medios de comunicación y los comentaristas es por nepotismo, porque es el hijo del presidente. Bueno, había columnas que decían que este era el paso para ser presidente en 2030. Sí, que el 2030. Hoy todavía lo dicen. Pero es verdad que es un apellido que pesa, ¿no? Inevitablemente hubiera llamado la atención. Pues como Colosio. Esa es la prueba de que se puede ser un perfil político muy menor, aunque tengas un apellido. Como Reyes Heroles. Claudia, ¿con qué cerramos este primer bloque? Yo cerraría con las palabras de la presidenta electa en este marco de las nuevas generaciones de Morena, del relevo generacional, que dijo, bueno, pues ¿qué somos nosotros? Más allá del tema de la fundación del partido, de esta planadora morenista, yo me quedaría con la reflexión que hizo ella de que es un perfil humanista, de que es un movimiento humanista por la gente y para la gente, y obviamente pues toda esta maquinaria del relevo generacional pues está vinculada con los objetivos de todo el movimiento, ¿no? O sea, sí, nuevas caras que van a fincar los siguientes años para el movimiento político de la Cuarta Transformación, del segundo piso de la Cuarta Transformación. De ahí van a surgir los próximos presidentes, los próximos gobernadores, etcétera, pero creo que el punto esencial fue lo que dijo ella en este discurso tan importante. Creo que ya no tiene desperdicio de nada, ¿no? El tema del humanismo y de centrarse más allá de en qué papel juegues, el punto de lo que representan los valores del movimiento, ¿no? El humanismo mexicano. Creo que yo con eso me quedaría. Y nada, si se puede, creo que sí también hay un dejo de misoginia en que la nota no sea la presidencia y la Secretaría General, que hace 4 años cuando se renovó la dirigencia y llegaron Mario Delgado y Citlali Hernández, esa era la nota. ¿Y los quién titulares, más, te acuerdas? medios de comunicación. ¿A quién sustituye Andrés Manuel? Francamente López? no lo sé. ¿Ves? Por Nadie. eso no se habla de ese espacio, no se hablaría de ese espacio. Y hoy se habla mucho de la presidenta, que es Luisa María Alcalde, y se habla poco de Carolina Rangel, que va a ser la secretaria general y que literalmente en la estructura son la cabeza del Comité Ejecutivo Nacional. Sí. No se habla de Carolina para hablar de Andrés Manuel, a pesar de que pues, en la estructura tenga un nivel jerárquico mayor Carolina Rangel. Bueno, pues un reto inmediato que tendrá el partido y todos los espacios que ocupa, tanto partidistas como de función pública, como de gobierno, es cumplir las promesas de campaña que mucho tienen que ver con reformas, algunas de ellas constitucionales. Una de ellas particularmente ya está en curso, que es la reforma del Poder Judicial. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos al análisis de esto y de los temas internacionales, como son las múltiples crisis en Medio Oriente. Así que volvemos.
Gracias por seguir en Debate Público. Estamos abordando los temas más coyunturales nacionales. Acabamos de concluir el relevo generacional y el cambio de dirigencia en Morena, la renovación del CEN de este partido, el más grande y el más gobernante en este momento de nuestro país. Ya tocamos muy por encimita el resto de las sucesiones, salvo que quieran entrarle a lo que va a pasar con el relevo del PAN o del PRI. Sugeriría que pasemos al tema de la reforma al Poder Judicial, porque justamente vamos saliendo de una gran elección, de una elección pesada, en el sentido de que hubo muchas cosas que organizar, muchos temas a seguir simultáneamente, y ahora viene otra que además es inédita. Ya se instauró este proceso extraordinario, y lo cierto es que tenemos ya algunas certezas y algunas otras dudas. Nos decía también en estas cámaras la consejera, una de las 3 integrantes de esta comisión especial para la elección extraordinaria, Norma Irene de la Cruz, que es como una hoja en blanco, ¿no? Que la oportunidad también de esto es justamente ir delineando cómo queremos en estos tiempos y con todo el aprendizaje que ya tenemos, delinear lo que será la elección del Poder Judicial. Entonces, ¿con qué les gustaría empezar este análisis, Braulio? Pues un poco con eso, que tiene apenas unos meses que las y los mexicanos fuimos a las urnas para elegir al legislativo, para elegir al ejecutivo en distintos niveles, y en 249 días iremos por primera vez en la historia para elegir a nuestros representantes o no, a las personas juzgadoras que integran el Poder Judicial, a jueces, a magistrados y ministros. Ayer también platicando con la vocal ejecutiva del INE en la Ciudad de México. Bueno, y el tribunal, que también es un nuevo... Sí, o sea, son elecciones inéditas que son en 249 días y que puede sonar como mucho tiempo, pero para la organización de un proceso electoral tan grande como será este, probablemente no lo sea tanto. Y hasta este momento lo que sabemos son líneas generales de cómo se tendrá que llevar a cabo todo el proceso. Eso era lo que ayer en la entrevista me decía la vocal ejecutiva del INE en la Ciudad de México, sobre que se saben cuáles son las etapas, como en cualquier otro proceso electoral. Se sabe que se tiene que formar a funcionarias y funcionarios de casilla, que tendrá que haber representantes, que habrá un proceso de campaña, que habrá un proceso de cómputo, de resolución de impugnaciones y demás, pero que los detalles sobre cómo se organizará esta elección son algo que todavía está por verse. Natural, si considerando que es un proceso inédito y también que hacen falta las leyes secundarias en las que tendrá que definirse estrictamente y letra por letra, tal cual, cómo se tendrán que llevar a cabo estas elecciones. Esto que comentabas tú, Luisa, de que es una hoja en blanco, se puede ver pues, por distintas vías, ¿no? O sea, como el vaso medio lleno, medio vacío. Es una oportunidad para definir un proceso electoral que pueda ser muy funcional, o también puede ser una oportunidad para que tal vez se vean errores en esta primera, o no sé. Creo que será un proceso interesante que iremos analizando con el paso del tiempo. Hasta ahora, lo que sabemos es que en 249 días iremos a las urnas y elegiremos a personas juzgadoras e integrantes del tribunal. Y eso es lo que sabemos hasta ahora. Ahora, ¿qué tan de cero empezamos, Claudia? Porque efectivamente, digamos, el INE organiza elecciones prácticamente, o sea, todos los años hay elecciones en nuestro país en algún lugar. Entonces, tampoco es un proceso que tengamos que inventar de cero. Y en otros lugares también se hacen elecciones de personas juzgadoras. ¿Nos podemos acoger de algunos ejemplos? Tú ves un ejercicio completamente inédito en la mira internacional que hay de esto. Primero, yo quisiera destacar pues que inmediatamente de que se aprobó en esta sesión tan histórica en el Senado de la República, que todos vimos prácticamente con un gran rating a nivel nacional, prácticamente las siguientes horas los primeros que salieron fueron el nuevo INE de Guadalupe Tadei a decir, bueno, nosotros estamos listos, como quiera que sea afrontaremos este reto, ¿no? Eso también habla de que precisamente se está acatando la voluntad del pueblo a nivel no solamente en cuanto al legislativo, sino en cuanto a también pues los organismos que en el pasado, por ejemplo, yo no imagino a un INE de otros dirigentes que han tenido, que hayan dicho las siguientes horas, decir, bueno, nosotros vamos a acatar la voluntad de los poderes que se hayan considerado, ¿no? O sea, es decir, no tenemos la partida, no sabemos la hoja de ruta, pero vamos a convocar para que nosotros le demos el seguimiento y la legalidad que se está determinando por parte de los legisladores, que viene, recordemos, de un voto que se sabía de entrada que el plan C iba a estar siempre y cuando se le diera por parte de la ciudadanía, pues este voto de confianza a que Morena tuviera también mayoría en el poder legislativo. Entonces, bueno, sí, yo creo que pues de entrada fue como un poco de desconocimiento por parte del Instituto Nacional Electoral, pero no de voluntad. Dicho lo anterior,
Sí, comenzaron con este tema de decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer el presupuesto? ¿Cómo va a organizarse? Lo que decía mucho la oposición de que no, o sea, ¿cómo le van a dar 200 y tantas boletas para que elijan, no? Mucho desconocimiento también por parte de la ciudadanía y también un incentivo de desconocimiento y de temor por parte de muchos medios de comunicación que están diciendo, es que tú vas ahora a tener que, además de todas tus actividades, ponerte a ver quiénes son los perfiles de los jueces que tú vas a elegir, ¿no? A mí me daba mucho impacto que muchos ciudadanos sí decían, pero yo no sé cómo elegir a un juez, ¿no? Que ahora yo también voy a tener la tarea como ciudadana de elegir a una terna de jueces, etcétera. Es decir, un desconocimiento increíble sobre los procesos que se vendrían dando, que creo que en estas semanas que se han dado después de que ya a nivel constitucional pues está pasando esta reforma desde el 15 de septiembre que fue promulgada, se han ido aclarando los panoramas en cuanto al Instituto Nacional Electoral. Finalmente ya se está fijando con más certeza esta hoja de ruta. Y fíjate que yo creería que, contrario a lo que se pensaría, que nosotros tomáramos como ejemplos de otros países en donde sí o sí, aunque sea a nivel local, por ejemplo en Estados Unidos, eligen de manera ciudadana a los jueces. En otros países, por ejemplo, también como Bolivia, como Suiza. Pero creo también que México podría ser un ejemplo y un parteaguas de otros países para que pudieran también tener esta posibilidad de decir, bueno, ¿qué se está construyendo en México, no? Que vamos a ser de los pocos países en el mundo en donde los 3 poderes van a ser electos por el voto ciudadano. O sea, esta no es una cosa menor que vaya a ser tomada a la ligera. Creo que en este punto nuestro país podría ser también un eje y un parteaguas dentro de América Latina y en muchas regiones del mundo en donde nos van a voltear a ver sí o sí. De hecho, fuimos también tendencia en muchos lugares de ver lo que se estaba discutiendo con la reforma al Poder Judicial en varios lugares del mundo y también fuimos primeras planas en muchos otros medios internacionales. Se siguió la discusión a nivel mundial. Entonces, creo que a la vez también que podemos tomar el ejemplo de otras latitudes, también nosotros vamos a hacer ejemplo cuando se llegue a consolidar esta elección sobre pues el despertar también de muchos lugares en donde eventualmente se podría comenzar con este modelo, ¿no? Y pues también, digamos, ahí en Estados Unidos, en donde, bueno, tuvo ahí una divergencia, pues estas polémicas declaraciones que dijo el embajador. Pero ahí hay una ruta, ¿no? Que Salazar, ¿no? Hasta donde es mi entendimiento, Marcelo Ebrard tiene tarea de coordinar como para informar de ese lado de la frontera. Sí, así es. O sea, es parte de este, pues como del nuevo aprendizaje de lo que se está realizando, pero sin duda, pues sí va a tener mucho que ver con este tema de la relación binacional que sí o sí pues vamos a tener intrínsecamente ligada, ¿no? ¿Cómo ven por acá? Yo creo que este nuevo proceso electoral extraordinario del Poder Judicial, ¿no? Un poco como lo nombra el Instituto Nacional Electoral, creo que es muy buen apunte el que señala Claudia sobre qué tan receptivo ha sido este Instituto Nacional Electoral, ¿no? Creo que nadie, digamos que no ha estado en la prensa o en los medios sobre qué actitud hubiera tenido Lorenzo Córdoba, un Benito Nasif, ¿no? Un Leonardo Valdés Urit. O sea, creo que Goldenberg. Creo que sí nos habla también de una nueva institucionalidad. Incluso Claudia Zavala o Dania Rabel, consejeras que pues se identifican, digamos, o podemos identificar abiertamente en contra del actual gobierno o más bien cercano a ciertos grupos políticos de poder, pues digamos que se manifestaron de manera institucional. Sí, hay dudas, hay que ver el presupuesto. Ahí Carla Humphrey ponía ahí algunos acentos sobre qué es lo que se requiere. El INE es prácticamente una institución que sabe lo que va a hacer casi minuto tras minuto, 3 años antes, ¿no? O sea, es ese nivel de organización, por lo cual sin duda el tiempo que tienen para organizarlo será un desafío para una institución que se maneja de determinada manera, pero creo que es buena señal que digamos que sean receptivos y no solo eso, sino que estén dispuestos pues a implementar este proceso, ¿no? Por otro lado, creo que las elecciones, por su carácter, tienden a despresurizar el escenario político, ¿no? O sea, creo que las elecciones, digamos que se da un proceso de campañas que incluso las confrontaciones políticas se dan previas incluso a las campañas, ¿no? Como lo vimos en la última, al interior, al exterior, ¿no? O sea, venimos, digamos que de fuertes dosis de disputa, confrontación política, de infodemia, desinformación, de ataques mediáticos, ¿no? O sea, para eso son las elecciones, ¿no? Y creo que generalmente después de que suceden las elecciones se despresuriza
despresuriza el sistema y eso lleva a que, pues, eso no sucede siempre, eso digamos que teóricamente, ¿no? Pero vemos que si bien dotó de certidumbre, que creo que es distinto que despresurizar, si bien dotó de certidumbre y legitimidad la última elección, donde pues ganó, digamos que de manera contundente Claudia, el Congreso, los estados, digamos que pues pocos meses después, ¿no? Hasta tan solo julio, agosto, septiembre, otra vez estamos insertados en un proceso electoral formal, ¿no? Y que nos llevará a las urnas, que habrá confrontaciones políticas, que vemos en las últimas semanas, digamos que cómo se ha intensificado y se ha endurecido la narrativa desde el Poder Judicial, un paro, actos de violencia. ¿Crees que el tono sea igual? Porque ahora no va a haber partidos políticos involucrados. Entonces... Pero yo creo que justamente es a lo que iba. Creo que lo que se busca, la reforma, primero el vehículo era la sobrerepresentación, ¿no? O sea, eso a la oposición supuestamente les daba una causa, ¿no? Y polarizaron, desinformaron. Luego, la implementación de la reforma judicial, pues desinformaron, polarizaron, agredieron incluso, ¿no? De manera violenta en el Senado. Y ahora el siguiente paso es la elección per se. La elección per se, ¿no? Y entonces, lo que hemos visto en las últimas semanas, que es lo que se busca es enlodar y ensuciar la transición política y la alternancia política en este país, ¿no? Digamos, y ante la ausencia de ideas, de causas, pues digamos que buscan cualquiera, ¿no? Y el año que sigue, o sea, digamos que de aquí a estas fechas en el próximo año, será, o es lo que yo veo, digamos que un intenso, pues digamos, confrontación política, no con los actores políticos tradicionales, como bien señalabas, pues no lo veo, la verdad, de momento ni con Marco Cortés ni con Alito Moreno, sino lo veo con los poderes fácticos, ¿no? Los sectores empresariales, el sector incluso eclesiástico, o sea, veo estos poderes que siempre incidían, son los que se han quedado a la deriva porque pues ya no tienen la careta o la máscara que les daban los partidos políticos. Y desde luego, pues los damnificados del Poder Judicial, ¿no? A ver, déjame jugar a Genaro y poner el abogado del diablo, pero es una buena estrategia enlodar la transición y lo pienso porque justamente esta estrategia de polarizar o de confrontarse directamente con el proyecto de la administración actual, como fue en su caso López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, en realidad no le resultó efectivo a la oposición. Ahí están los resultados electorales, pues no es un juicio de valor. Entonces, ¿tiene sentido continuar con esta estrategia? Porque pienso, por ejemplo, en lugares donde la confrontación no es tan abierta, como Samuel García, es decir, hay personajes que individualmente han tenido mejor aceptación cuando no se confrontan. Claro. Entonces, ¿es una buena estrategia? Sí, yo creo que pues es un error, ¿no? O sea, creo que incluso si les interesara, pues bueno, quieren no perder el Poder Judicial, pues deberían postularse. O sea, la gran interrogante es la oposición formal o no formal, ¿no? O sea, tanto los partidos como otro tipo de oposición. La oposición a la reforma, digamos. Ajá, ya tienen o ya tendrán en la mesa ¿a quiénes postularían al Poder Judicial a nivel local, a nivel, o sea... Pues con la jubilación de menor edad aprobada, posiblemente no piensen participar, sino jubilarse anticipadamente. Sí, digamos, son las pistas que hay sobre la mesa. Es que justamente ese cambio de la jubilación anticipada los pinta de cuerpo completo. Es Alibaba y los 40 ladrones. Nos llevamos todo. Así de simple. Lo que pinta de cuerpo completo es al Poder Judicial. Perdón, pero el ridículo de esta jueza federal de Veracruz ordenándole al director del Diario Oficial de la Federación eliminar la publicación de la reforma judicial. ¿En qué está pensando? Pues están pensando en que son los dueños de este país y que pueden ordenarle a otros poderes, en que pueden ordenarle a otras instituciones que eliminen la publicación de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación. ¿Cuándo se había visto eso? Sí. Entonces, lo que también estamos viendo es jueces, magistrados, ministros completamente desesperados, agarrándose a lo último que les queda porque el pueblo ya habló y lo que dijo fue: va una elección de jueces, magistrados y ministros. Cuando preguntamos, creo, ¿qué es lo que intentan enlodar? Intentan enlodar la democracia. Intentan enlodar la primera elección de jueces, magistrados y ministros. ¿Quiénes están intentando enlodar eso? Los jueces, magistrados y ministros que están ahora damnificados. Exactamente.
cuando es justamente el pueblo a través del voto quien mandató que se hiciera esta elección. Ahora, hay otros que también se oponen, que son unos partidos políticos o algunos miembros de partidos políticos que también son los que perdieron en esta elección y que son minoría en el Congreso y que a partir de mentiras están intentando tirar y enudar esta elección. Yo escuchaba a Rubén Moreira ayer en una estación de radio, en un noticiero, y decía, es que tienen que escribir hasta 400 nombres a mano en una boleta el elector, y ya hicimos nosotros el simulacro y van 4 horas, se tarda uno. Entonces a las 2 horas ya escriben cualquier nombre. Pues el señor está mintiendo, está inventando, quién sabe de dónde se sacó eso. Pero también siguen insistiendo en que el pueblo no sabemos elegir. Quieren meternos dudas de que no vamos a poder discernir entre tal y cual sujeto. Pues sí hemos participado en elecciones toda la vida y lo hemos hecho bien. Tan lo hemos hecho bien que la pobreza se redujo en 9.5 millones de personas el sexenio pasado, el que está terminando, con el presidente que elegimos. Y yo insisto, las personas juzgadoras resuelven sobre la ley, pues, no sobre su criterio. Pero además saben, son profesionales el derecho. Bueno, deberían. En teoría. Porque creo que también este proceso, y respondiendo un poquito a la pregunta que le hacías a Emerson, creo que la defensa del status quo o de que las cosas no cambien para nada en el Poder Judicial ha sido muy torpe y ha terminado por legitimar la propia reforma al Poder Judicial. Con esto de las suspensiones, a ver, jueces y magistrados están en un paro de labores desde hace 35 días, un paro pagado. En teoría, si están en paro, no pueden proceder esos amparos. Hay gente que quisiera presentar amparos y que no lo puede hacer en este momento porque están en paro. Pero los amparos en contra del proceso legislativo, algo que compete a otro poder de la Unión, sí se pasaron. Los amparos en contra de que el presidente no pudiera publicar en el Diario Oficial de la Federación, sí pasaron. Ahora este amparo y esta suspensión que se otorga para que se elimine la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial, que así no entre en vigor y que se le dé marcha atrás a todo este proceso, sí pasó. Entonces, ¿en manos de quién está la justicia? ¿De las personas que velan por los intereses de la gente que quieren presentar un amparo por alguna violación a sus derechos humanos, o de personas que están defendiendo los intereses de grupo, que fue lo que motivó precisamente la reforma al Poder Judicial? También creo que esta respuesta, que era lo que comentaba ahorita Claudia y lo que comentabas tú también, la respuesta institucional del Instituto Nacional Electoral, de incluso consejeras o consejeros que no se puede decir que sean simpatizantes de la Cuarta Transformación, de la reforma judicial o de lo que representa esta visión de país, que han dicho, pues vamos a tener que hacerlo porque ese es nuestro mandato. Eso también nos habla de la salud institucional de la democracia en nuestro país, a pesar de que se diga que estamos al borde de la dictadura, de la tiranía, de la dictadura del proletariado. Comentábamos antes de entrar, que comentaba algún periodista en sus espacios. No hay razones reales para pensar que estamos encaminados hacia esa ruta. Lo que sí es que se está desmontando y se está construyendo un nuevo sentido común en el que la democracia liberal procedimental, que a lo mejor eso es lo que defienden estos jueces, pues no llegó a su límite. Llegó a su límite porque esa visión de democracia, esa visión de entender la vía institucional, la vía procedimental, de entender a la propia justicia, quedó completamente desmontada porque no respondió a los intereses de la mayoría. Por eso hoy la mayoría vota a favor y está respaldando una reforma al Poder Judicial y está respaldando una visión de país completamente distinta a la que se implantó en este periodo de la llamada transición democrática. Sí. Se está desmontando también toda esa visión de país, toda esa visión de para qué sirven las instituciones, cómo deben llegar las personas que trabajan en las instituciones, cuáles son los procedimientos que se tienen que respetar, qué se tiene que cambiar. Todo eso se está desmoronando y estamos, no es que estemos encaminados a una dictadura, estamos caminando hacia un nuevo modelo de democracia en el que habrá más participación, en el que las personas que trabajen en las instituciones tendrán que responder a quienes les votaron, porque tendrán esa legitimidad y tendrán también esa, es decir, el voto no es un cheque en blanco, llegas, pero también tienes que responder a lo que yo como votante te doy. Es un poder que tienes por mí, no por cualquier otra razón. Y aparte también este tema del paro ha demostrado que justo las personas juzgadoras no están pensando en, bueno, si yo ya me esforcé mucho, si yo soy fruto de la carrera judicial, si quiero seguir sirviendo, porque eso es lo que me mueve a trabajar en las instituciones encargadas de la justicia, voy a participar y voy a ver, bueno, si ya estas son las reglas, pues ni modo, voy a jugar en este juego y voy a buscar ser juez, voy a buscar ser jueza, voy a buscar ser magistrada. No, están
realmente como si estuvieran emberrinchados en no, y no va a pasar, aunque ya pasó el legislativo, aunque ya pasó el ejecutivo, aunque ya está en el diario oficial de la Federación. Seguramente en los próximos días, si estoy jugándole al pitonizo, habrá suspensiones también para que el Instituto Nacional Electoral tenga que suspender el proceso electoral extraordinario para elección de jueces, magistrados y ministros. Hay nada más, perdón, comentar. Los que antes decían que el INE no se toca y que supuestamente defendían la democracia, hoy atacan al INE por organizar una elección. Entonces también está quedando en evidencia que estos no defendían a la democracia, no defendían a la ley, sino que estos de la marea rosa que se pararon a decir el INE no se toca, lo que en realidad estaban defendiendo eran sus intereses e intereses de grupo, que ahora la reforma al Poder Judicial y la próxima elección de jueces, magistrados y ministros termina con ellos. Y perdón, muchos desde el 2006 decían, pues esas son las reglas, hay que jugar con ellas, ¿no? Pero bueno, nos quedan... nada más acotar un poquito un comentario. Precisamente eso del INE no se toca, es solamente el INE no se toca cuando se trata de los privilegios que sostiene, ¿no? Y bueno, creo que estamos en uno de los puntos más lúcidos por parte del pueblo de México. Mucha gente, o sea, justamente ha dicho, tomando también esta cita de Héctor Aguilar Camín, que decía, no es necesario que entiendan de qué se trata, solamente entiendan que está mal, que no les conviene, ¿no? Creo que más bien sí se han dedicado mucho a menospreciar como el entendimiento y el despertar y también la toma de conciencia y de poder que está teniendo el pueblo de México con el voto y también con aprobar muchísimos cambios que se han dado últimamente. Y esto viene muy de la mano precisamente con el punto que creo que ahorita ya la sociedad mexicana, el pueblo de México ya tiene pues un despertar muchísimo más fuerte que antes, en donde decían, bueno, vota por quien sea, ya sabes que el PRI igual va a seguir teniendo 70 años en el poder, van a seguir los mismos, da igual, ¿no? Creo que ahora básicamente el pueblo, la sociedad mexicana se está dando cuenta que su voto sí marca una diferencia y que su voto sí puede definir que llegue otro, que se consolide un modelo político de país, que llegue una mujer a la presidencia o no, o que sea tan importante como para que el poder judicial también se pueda definir por parte de la ciudadanía o no. Entonces, en este tema es como un empoderamiento tal cual que ha tomado la sociedad mexicana, que creo que está en su mejor momento. Y eso también es muy esperanzador. Bueno, era muy ambicioso de nuestra parte querer tocar 3 temas en un solo debate público. Tenemos 3 minutos. Podemos hacer una ronda de conclusiones o bien, si quieren apuntar, habíamos sugerido como debate en la mira pública el tema del Líbano, por supuesto por la atrocidad de lo que estamos viendo con estos ataques en contra de la población civil por ya un año reiteradamente, pero bueno, con un montón de antecedentes, pero también por lo que significa en cuanto a diplomacia a nivel internacional, por la impunidad absoluta y la violación a todos los acuerdos internacionales, y México y el nuevo gobierno también tendrá una carta, algo que decir sobre esto, ¿no? Nos va a tocar, además por 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, lidiar con esto. Entonces, para cerrar, ¿con qué nos dejan, experta internacional? Bueno, sin duda esto pues es un parteaguas en la ya de por sí convulsa situación que se está viviendo en Medio Oriente. Tenemos ya muy cerca el primer aniversario de la guerra en la Franja de Gaza, con 41,000 muertos, 95,000 personas heridas, y se profundiza una nueva espiral de violencia ahora en Líbano. Han sido de los ataques más fuertes en cerca de 18 años y sin duda marca pues un gran reto por parte de la comunidad internacional. Ya se veía desde antes la guerra en Medio Oriente con la Franja de Gaza y Hamas, y también la guerra que tenemos ya que se acerca a su segundo año en Ucrania, una posibilidad de hacer una reforma e impulsar una reforma en Naciones Unidas que permita que realmente se convierta en un organismo que pueda frenar de una manera práctica los conflictos armados. Hoy inició precisamente la Asamblea General de las Naciones Unidas desde la mañana. Lula da Silva, Gustavo Petro, otros presidentes de América Latina, Bernardo Arévalo y demás, pues pidiendo que se tomen cartas sobre el asunto para frenar las violaciones al derecho internacional y al derecho internacional humanitario que se están haciendo por parte de Israel, sin que hasta el momento, con 2 frentes de batalla abiertos, pues quede totalmente impune y se sigan sumando más víctimas a estos conflictos. Bueno, México propuso incluso la posibilidad de quitar el veto, ¿no? Que también hace una cosa. ¿Con qué nos vamos, Braulio? Yo también creo que este nuevo frente que abrió en Líbano con esos ataques francamente terroristas, con la explosión de Vipers y de dispositivos móviles, son consecuencia de la laxitud con la que se ha abordado el genocidio de Israel en contra del pueblo palestino, que se ha profundizado y se ha mediatizado aún más a raíz del 7 de octubre.
Creo que la falta de condenas, la banda abierta para que Israel siga matando niños, para que siga matando corresponsales de medios de comunicación, para que siga matando doctores, para que siga bombardeando escuelas, refugios, pagos seguros, en fin, todo lo que ha hecho a lo largo de este casi año, pero también que ha hecho durante décadas, ha permitido o le ha dado como cierta calidad de decir, pues tengo la impunidad de hacer lo que yo quiera y la comunidad internacional no me va a hacer absolutamente nada. Ahora, con este nuevo frente que abre en Líbano, habrá que ver si ya se cruza el límite para que la comunidad internacional y los organismos internacionales encargados de defender el derecho internacional, de defender los derechos humanos en algunos casos y en otros casos no, como ha quedado demostrado en este año, a ver si ahora sí ya toman cartas en el asunto para el alto al fuego en Palestina y también para tranquilizar todos estos frentes que está abriendo el Estado genocida de Israel. Casi que una palabra, amigos, para cerrar. Sí, no, creo que la compulsión violenta de Israel, pues vemos que no tiene, digamos que fondo. O sea, estamos ante un pues delirio bélico, ¿no? Por parte de Israel, donde se siente impune, es como too big to fail, ¿no? Es muy grande para que caiga y entonces sigue teniendo apoyo de Estados Unidos, sigue teniendo apoyo de Occidente y pues ahora la esperanza no solo es que Naciones Unidas pueda hacer algo, sino pues por lo menos frene el envío de armas, claro, ¿no? O sea, creo que eso es, digamos que así de crítico pues es la situación. Miguel. Destacar en cualquier lugar donde explotan miles de artefactos de comunicación y lastiman a la población civil, ese acto se le califica como terrorismo. Parece que el Estado de Israel está cometiendo actos terroristas y ni la ONU, ni Estados Unidos, ni todos estos que han hablado en contra del terrorismo hacen nada al respecto. Perdón, pero Hezbollah es un partido político, pues, que Estados Unidos le diga terrorista. Es partido político considerado como grupo terrorista por Estados Unidos. Pero es como si explotaran teléfonos de los demócratas, ¿no? Así es, pero sin duda aquí la parte más peligrosa de todo es que es conocido que Hezbollah tiene grandes vínculos con Irán y con Irán no se juega. Entonces estaríamos esperando que no escalara a unos niveles que no se han visto en décadas, porque sí sería muy peligroso que Irán entrara de manera directa en este conflicto. Pues Claudia, Braulio, Miguel, Emerson, muchísimas gracias por este debate público, muchísimas gracias a quienes hacen posible este programa, a Genaro Villamil por permitirme suplirle en esta ocasión y a usted que nos acompañó, que es en la programación de Canal 14.